Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun. Yo soy la maestra Paulina, soy egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y en esta serie de videos estamos revisando las actividades de estudio del cambio y estamos en la etapa número 4. Okay, entonces vamos a comenzar con este ejercicio, es de la actividad de aprendizaje que está en la página 104 y básicamente nos piden graficar nuestra función utilizando los criterios de la primera y segunda derivada. O sea, todo lo que podamos encontrar con derivadas nos sirven para graficar y eso es lo que nos pide, ¿ok? Entonces nuestra función es menos x cúbica más 6x cuadrada más 20. Ok, entonces como les he estado comentando en estos videos de las x cúbicas, son las que se ven así como una viborita. Y bueno, vamos a comenzar este ejercicio. Lo que nos conviene primero es encontrar la primera y la segunda derivada, como para ya tenerlas ahí. Y pues para no estar buscando tu función, para saber cuál es la que tienes que derivar. Sí, luego empezamos a anotar mucho y se nos olvida en dónde dejamos las cosas. Entonces les recomiendo que pues desde un principio pongamos la primera y la segunda derivada. Entonces la primera derivada, ahí está, es menos 3x cuadrada más 12x. Ok. Sí, o sea, hay que derivar esta de aquí. Y luego para la segunda derivada, ahí está, es menos 6x más 12. Ok, muy bien. Ahora, para el inciso A, en el inciso A nos piden los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos son los que me hacen 0 mi primera derivada. Entonces, vamos a igualar a 0 la primera derivada. Es decir, menos 3x cuadrada más 12x la igualamos a 0. Y una vez que igualamos a 0 ya es una ecuación, podemos despejar las x. En este caso nos conviene factorizar un menos 3x. Y aquí nos queda una x solita. Y del otro lado nos queda un menos 4. Entonces cada factor lo igualamos a 0. Y despejamos nuestra x. En la primera pues es un menos 3, ese menos 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos va a quedar 0 entre menos 3, pero pues sigue siendo 0. Entonces la primera es x igual a 0 y para la segunda es x igual a 4. Entonces nuestros puntos críticos son esos, x igual a 0 y x igual a 4. Entonces ahora nos conviene saber quiénes son las coordenadas para esos puntos críticos, es decir, evaluar el 0 en nuestra función y pues evaluar el 4 también. Entonces f evaluada en 0 vale 20 y f evaluada en 4 vale 52. ¿Okay? Ahora, acuérdense que lo que pasaba con los puntos críticos era que nos iba a decir quién era el máximo y quién era el mínimo. ¿Sí? O sea, esos puntos críticos son el máximo y mínimo, entonces nada más hay que checar en las y's, o sea, en esta evaluación que encontramos, quién es el más grande, quién es el más pequeño, y ellos van a ser el máximo y el mínimo respectivamente. Entonces, por ejemplo aquí para el inciso B nos piden el máximo, entonces nos fijamos en las evaluaciones que hicimos y revisamos quién es el número más grande, pues el 52. Entonces el 4,52 es la coordenada para el máximo, ¿ok? Y luego nos pide el mínimo. De nuevo, ya sea que tomemos el que nos sobre o el más chiquito y va a ser un 20. Entonces la coordenada para el mínimo es 0,20. ¿Ok? Ahí está. Entonces obtenemos nuestros puntos críticos, los evaluamos para encontrar las coordenadas y ya según sean, como sean las y's, o sea, lo que encontramos evaluando, van a ser el mínimo o el máximo, ¿ok? Ahora, lo que toca saber es si la función es creciente o decreciente. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a necesitar hacer una tablita. Y vamos a tomar intervalo de menos infinito al primer punto crítico y luego de ese punto crítico al segundo punto crítico y del segundo punto crítico a infinito. ¿Sí? Vamos a partir la recta en los puntos críticos. Entonces es de menos infinito a 0
¿sí? Punto crítico, o sea, el 0 y el 4. Y luego de 0 a 4 y luego de 4 a infinito. ¿Ok? Y ahora vamos a tomar una X que esté en cada intervalo. Esa es la que ustedes quieran, ¿sí? Aquí no hay regla de que a fuerza el que está enseguida o a fuerza uno que está muy lejos. Puede ser el que ustedes quieran, mientras esté adentro del intervalo. Entonces aquí vamos a escoger el -1 para no batallar. Aquí vamos a escoger el 2 y acá vamos a escoger el 5. Okay. Recuerden no escoger números tan grandes porque hay que evaluarlos en la primera derivada. Sí, luego nos tardamos más. Entonces en la primera derivada en -1 vale -15. En 2 vale 12. Y en 5 vale -15. Entonces, como les he estado comentando, lo que me interesa es el signo que tiene la primera derivada. Entonces, tiene un más y un menos. Y precisamente en donde veamos un más, nuestra función es creciente. Entonces, para el inciso D, ¿dónde es creciente? Pues de 0 a 4. Y donde veamos un menos, nuestra función es decreciente. Entonces, para el inciso E, ¿dónde es decreciente? Pues de menos infinito a 0 y de 4 a infinito. Ahí es decreciente. ¿Ok? Ahora, nos pide saber dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Entonces, para eso les recomiendo que primero obtengan el punto de inflexión. Para que del punto de inflexión verifiquen qué pasa antes y qué pasa después, cómo es nuestra segunda derivada. ¿Ok? Y para encontrar el punto de inflexión va a estar muy sencillo. Es como encontrar los puntos críticos, pero utilizando la segunda derivada. O sea, vamos a igualar, a 0 la segunda derivada. O sea, menos 6x más 12 lo igualamos a 0. Y despejamos nuestra x. ¿Ok? Y aquí encontramos un 2 positivo. Entonces el punto crítico es x igual a 2. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es una tablita de antes del 2 y después del 2. Entonces eso yo lo voy a hacer en otra hojita. Para que no esté tan amontonado. Entonces, el punto de inflexión es x igual a 2. Entonces, nos vamos a ir antes de ese, o sea, de menos infinito a 2 y después del 2, de 2 a infinito. Y de nuevo, vamos a escoger una x que esté de menos infinito a 2 y ustedes si quieren podrían escoger estos mismos valores si se dan cuenta. El -1 está antes del 2 y el 5 está después del 2. Entonces, como les he estado mencionando, aquí podrían agregar f' y saber cuánto vale. Nada más que, si se fijan, aquí el intervalo es de menos infinito a 0 y se pueden equivocar. Si pueden tomar ese como concavidad cuando es de menos infinito a 2. ¿Sí? Es de menos infinito al punto de inflexión. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer aquí mismo la tablita en esta. Nada más tengan mucho cuidado a la hora de tomar el intervalo de concavidad. Entonces, no pasa nada si hacemos otra. O sea, nada más son escoger dos valores. Alguien adelante del 2, perdón, atrás del 2 y adelante del 2. Entonces podemos igual tomar el -1 y el 5. Nada más hay que tener cuidado en lo de los intervalos. Y pues aquí en la segunda derivada, acuérdense. La segunda derivada es la que me habla sobre concavidad. Aquí nos da un 18 y acá nos da un -18. Y de nuevo lo que nos importa es el signo. Entonces, en donde veamos un más, es cóncava hacia arriba. Donde veamos un menos, cóncava hacia abajo. ¿Sí? Entonces, para el inciso F, es de menos infinito a 2. ¿Ok? Entonces, les repito, si ustedes lo hacen en esta otra tablita que no tiene nada de malo, nada más a la hora de decir quién es el intervalo, pues no se vayan a copiar este. ¿Sí? Va a ser este de acá, de menos infinito al punto de inflexión. Y luego, bueno, dependiendo, ¿no? Y para
concavidad hacia abajo, pues es de 2 a infinito. ¿Sí? Del punto de inflexión a infinito. Ahora el inciso H nos pide el punto de inflexión, pero pues ya nosotros ya lo sacamos desde un principio. Lo único que nos va a faltar es encontrar la coordenada, ¿sí? O sea, ¿quién es f de 2? F de 2 vale 36. O sea, la coordenada del punto de inflexión es 2,36. Okay. Y pues ya, con eso es más que suficiente para esbozar nuestra gráfica. Entonces dibujamos aquí unos ejes coordenados. Y lo primero que hay que hacer es dibujar las coordenadas de los puntos críticos y del punto de inflexión. Entonces era el 0,20. No creo que nos conviene dibujarla más para acá. Ahí está. Entonces digamos que aquí es el 10, aquí es el 20. Bueno, mejor aquí es el 20 y aquí es el 40 porque el otro punto es un 52. Entonces hay que tener cuidado. Entonces el primero es el 0,20. Ese habíamos dicho que era un mínimo, el 0,20. Y luego el otro punto era el 4,52. 1, 2, 3, 4. Y el 52, o sea, de andar por aquí. Y ese habíamos dicho que era el máximo. Igual, si es posible, vamos a hacerlo un poquito más grande. 1, para que se observe el cambio de la concavidad y eso. 3, 4, por aquí. Este habíamos dicho que era el máximo. Y el punto de inflexión es el 2,36, entonces anda por aquí. Ok, ahora sí, vamos con que era creciente y decreciente. Entonces era decreciente de menos infinito al 0. Entonces, o sea, el 0,20. Es decreciente y luego era creciente aquí y luego era decreciente. Y después vimos que en la concavidad es cóncava hacia arriba, o sea, hace la U en este intervalo, ¿sí? De menos infinito al punto de inflexión. Y luego del punto de inflexión a infinito es cóncava hacia abajo, o sea, hace la N, si ustedes lo quieren ver así. Entonces nuestra funcioncita pues hace eso. Viene desde arriba y hace esas curvitas, ¿ok? Entonces esa sería nuestra gráfica. No olviden darle like, suscribirse, comentar y nos vemos en el siguiente video.